Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante y un tema que yo sé que será de gran edificación para los hermanos que tienen alguna confusión, algunas preguntas sobre el tema de si la iglesia puede juzgar o no puede juzgar. Y eso ha sido un tema que por muchos años ha sido de gran controversia. Así que vamos a estudiar los versículos y qué dice la Biblia, porque esto es cuestión de lo que dice la palabra, estudiarla con detenimiento y no las opiniones personales, que no estoy diciendo que sean malas, pero hay que tener en consideración que la Biblia es la opinión más importante porque es la opinión de Dios. Muchas de las personas usan en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, donde Jesucristo habló del juzgar a los demás. Capítulo 7, versículo 1 en adelante dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Nótese, bien importante, que Cristo está recalcando que la persona que está juzgando al otro tiene también el mismo pecado. ¿Ve? Tiene un pecado en el ojo y está juzgando el pecado del ojo ajeno. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo propio, o en el ojo tuyo? ¿Vieron? ¿Por qué? Porque la persona que en este contexto está juzgando al otro, podemos hablar que tiene el mismo pecado que tiene la otra persona, y él lo tiene también. Y está juzgando a la otra persona cuando él también está cometiendo el mismo pecado. Versículo 5, Cristo le dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este versículo es muy importante porque Cristo no está diciendo que no se puede juzgar, sino que tienes que tú sacar la viga que está en tu ojo primero y entonces tú sacas la viga de tu hermano. Claro, esto se tiene que hacer con amor y con misericordia. Tampoco uno puede venir con esa autoridad de dictadura, por decirlo así, sino que la palabra enseña que con amor y misericordia se corrige el pecado. Pero es bien importante que aprendamos esto para que crezcamos en el conocimiento de las Escrituras. Y Cristo dice claramente que entonces, hay un entonces, después que tú sacas tu viga, entonces podrás ver para sacar bien la paja de tu hermano. Versículo 6, con esto termino este contexto. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echáis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que vamos a hablar también. El apóstol Pablo dice que la iglesia puede juzgar y que la iglesia juzgará al mundo y a los ángeles. Y de ese contexto lo vamos a anotar y lo vamos a buscar en unos minutos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y capítulo 6, Pablo describe una situación de un caso de fornicación entre los hermanos. Pero en el capítulo 6 él está explicando que entre los hermanos tiene que haber alguien sabio para poder juzgar la situación y poder tomar decisiones correctas en vez de estar llevándolas a los impíos o a los jueces del mundo. Vamos a leer lo que dice el contexto. Capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, del 1 en adelante. Los creyentes y las cuestiones legales. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esa es la pregunta que Pablo le está haciendo a los corintios. O sea, usted cuando tiene algún problema, se supone que usted vaya a su iglesia donde están los santos, los pastores, los sabios, las personas que ya tienen madurez, los ancianos, gente que ya conoce las Escrituras, que puede juzgar justamente y puede tomar cartas en el asunto en vez de llevarla a la gente de afuera, a los incrédulos, a los injustos. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, o sea, la iglesia, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, mire la comparanza que Pablo está haciendo y dice, si la iglesia va a juzgar al mundo, ¿cómo no pueden ustedes juzgar entre ustedes estas cositas pequeñitas, estos problemitas que suceden en la iglesia? Claro, le estoy dando un término pequeño, pero hay problemas muy graves y muy grandes también. ¿Ves? Podemos mencionar, como en este caso había un problema de fornicación entre ellos, donde había un hijo que se estaba acostando con la esposa de su padre, con una madrastra, por decirlo así. Entonces, pues eso se enteró todo el mundo y eso tenían que resolverlo entre ellos. Como dicen en Puerto Rico, los platos sucios se lavan en casa. Entonces, esto es algo que la iglesia tiene que entender. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado el conocimiento a través de las Escrituras para con amor y misericordia, vuelvo y lo repito, podamos juzgar justamente, sabiamente. Por eso Él menciona a los sabios. Él no menciona niños espirituales que se aprovechan de esto para estar señalando y mandando a todo el mundo para el infierno como hace mucha gente por ahí. Eso tampoco está bien. Estamos hablando de un justo juicio de gente sabia que la iglesia tiene que entender que juzgará al mundo en el futuro, en el tema escatológico, y que estas cositas pequeñitas debería la iglesia de tomar acción. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, no solamente vamos a juzgar al mundo, sino vamos a juzgar a los ángeles, obviamente los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, cuanto más las cosas de esta vida. O sea, las cosas de esta vida, podemos hablar de los problemas sociales, problemas, lo que sea. La iglesia, Dios le ha dado la sabiduría y el entendimiento porque tenemos la mente de Cristo para poder juzgar estas cosas entre los hermanos o entre lo que está sucediendo en el mundo, y la iglesia tiene esa potestad. Versículo 4. Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Escuche bien esto es bien interesante y bien importante. Porque Él dice, ustedes tienen juicios sobre esta vida, y cómo pones a juzgar sobre las cosas de esta vida a gente que son de menor estima en la iglesia. O sea, hablando de personas que no son sabias, personas que no tienen el conocimiento, personas que no tienen el amor ni la misericordia para corregir correctamente, bíblicamente, para dar un consejo. Pero no está diciendo que no se haga. Y eso es algo que mucha gente tiene que tener cuidado. Versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Ve? Pablo está avergonzando a los corintios en esta área, porque entre medio de la situación que había, no se podían poner de acuerdo para poder tomar una decisión, sino que él le estaba preguntando, ¿no hay un sabio entre ustedes que pueda tomar una decisión y que pueda juzgar un justo juicio? Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, pleiteando el hermano contra el hermano. ¿Y quién lo está viendo? El incrédulo. Lo está viendo los inmundos, los está viendo los pecadores, la gente de afuera. Está viendo todo el espectáculo. ¿Se le hace casualidad lo que está sucediendo hoy en día? Claro que sí. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso Pablo está diciendo, tiene que haber un sabio entre nosotros que sí tome la decisión correcta bíblicamente, y los demás, la gente, tiene que aprender a escuchar a los maestros que son los que conocen la Biblia, que pueden dar un consejo bíblicamente siempre y cuando sea por las Escrituras. Las opiniones personales sobran, las opiniones personales están de más, pero la Biblia nos está diciendo claramente que la iglesia tiene la potestad de juzgar. Ahora bien, yo le hago esta pregunta. ¿Pablo estaba contradiciendo lo que decía Cristo en Mateo capítulo 7 y lo que leímos ahorita? No lo creo, porque Pablo conocía muy bien la doctrina de Jesucristo. Entonces Pablo no estaba contradiciendo lo que decía Jesús, y yo creo que eso está más que claro y lo hemos leído.
Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Así que yo espero que usted se haya edificado con este video, cortito, una explicación corta, porque sí la iglesia tiene la potestad de juzgar. O sea, cuando hablamos de juzgar, hay mucha gente que no entiende ese concepto, y cuando hablamos de juzgar estamos hablando de que hay un pleito que hay que resolverlo. El juzgar habla de un acuerdo, hay que llegar a un acuerdo, habla de una decisión, hay que decidir, habla de determinar algo, hay una diferencia, ¿ves? Hacer justicia, ¿ves? Entonces eso lo hace la iglesia a través de las Santas Escrituras, que Dios nos ha dado la mente de Cristo para tener la sabiduría, siempre y cuando nosotros no tengamos la viga en el ojo para condenar al otro, juzgar al otro, sino que limpiando nosotros nuestra propia viga primero, santificándonos primero con la ayuda de Dios, y entonces con su sabiduría, con amor y misericordia, se corrige el pecado. Dios te bendiga.